Busquemos a Cristo en su misericordia y en su buena voluntad, porque Él es fiel, Él es misericordioso y compasivo de tantas maneras que a veces no nos damos cuenta de la bondad y de la misericordia de Dios. Una de las cosas que diferencian la vida cristiana del resto de religiones tiene que ver con el evento posterior a la muerte y crucifixión de Cristo, a la crucifixión y muerte de Cristo, es decir, a la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, si la tumba estuviera hoy ocupada todavía y hubiera restos de aquel hombre que fue Jesús, el cristianismo sería una religión que sigue a un mero ser humano. Sería como estar siguiendo a un gran maestro, a alguien que hablaba de parte de Dios, a alguien que decía cosas revolucionarias quizás. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado y que la tumba esté vacía, hace que nuestra vida deba ser muy diferente, tenga que ser muy distinta a la que habitualmente conocemos, a la que habitualmente consideramos tener. Y vamos a hablar justamente acerca de este evento desde la perspectiva de aquellos que por algún momento estuvieron viendo sus ilusiones, su tiempo invertido, el deseo de caminar con el Mesías que se esfumaba. Vamos a leerlo a partir de lo que los discípulos estuvieron experimentando en carne viva, en carne propia. Leamos juntos en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 20. Y vamos a entender que el propósito de esta enseñanza en lo particular es el de brindarnos fe, brindarnos confianza, que podamos entender que Jesús va más allá de una religión, porque la religión se basa en personas que hablan acerca de dioses o que elaboran una filosofía a partir de distintas ideas, a partir de distintos principios, pero que son netamente humanos. Hace algún tiempo platicaba con una persona que me argumentaba que Jesús como tal era alguien igual al resto de las religiones, pero cuando leemos el hecho consumado de la resurrección, es imposible pensar que podamos seguir a una persona igual al resto. ¿Por qué? Porque Buda hoy está enterrado, Mahoma hoy está enterrado, las más grandes religiones tienen a sus más grandes maestros y se sabe dónde están, y se sabe dónde están sus cuerpos, y se puede señalar su tumba con total certeza. En cambio, el hecho de que Jesús haya resucitado hace que la vida de cristiana sea muy diferente y sea de mucho mayor empuje y fe que cualquier otro tipo de pensamiento que trate de inculcarnos paz, trate de ayudarnos o de brindarnos algún grado de seguridad. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, nos enseña cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Juan, cuando escribió este libro, este Evangelio, tenía en su mente y en su corazón un propósito. Dice la Escritura a partir del versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Juan concentró sus esfuerzos como escritor, como evangelista, en declararnos específicamente cosas que tienen un propósito bien clarito y el propio apóstol lo designa de la siguiente manera en el versículo 31. Pero estas que se han escrito, estas que Juan se encargó de estar escribiendo, que se tomó el tiempo, que se tomó inversión de esfuerzo, de papiros, etcétera, estas están escritas, estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Y dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Muchas veces nos han invitado a leer el Evangelio de Juan, ¿cierto? O hemos invitado a decir, pues ¿por qué no puedes leer el Evangelio de Juan? Pero muchas veces ni siquiera sabemos por qué decimos a la gente, léete el Evangelio de Juan. Algunos pensamos que pues es el apóstol del amor, es alguien que fue muy cercano a Cristo, etcétera. Pero en realidad el propósito que él mismo, el propio apóstol, define para su evangelio es a fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué vale la pena el Evangelio de Juan leerlo? Porque da fe, da testimonio de quién es Cristo. Y para que cuando lo creamos tengamos vida en su nombre. Así que vamos a adentrarnos en uno de estos días posteriores que nos narra el Evangelio de Juan después de la resurrección de Cristo. No sé si lo sepas, pero durante 40 días posteriores a la resurrección, Jesús se estuvo apareciendo y estuvo haciendo presencia no solo con sus discípulos, sino que también nos narra la Escritura que a más de 400 hermanos aún en un mismo momento se hizo presente. Jesús dio testimonio de su resurrección y de que estaba vivo aún días y días después, semanas después de que fue declarado muerto por el Imperio Romano. Porque, amados, el Imperio Romano le clavó una lanza en su costado para demostrar que estaba muerto, para asegurarse que ya había expirado su último aliento el Señor Jesucristo. De tal manera que lo que a continuación vamos a leer es el tercer momento en el cual se manifiesta a sus discípulos. Después de días terribles para ellos. Imagínate que has invertido 3 años de tu vida, más de 3 años y medio, que has dejado tus oficios, tus negocios. Imagínate a Mateo diciendo, ya hasta aquí dejo el banco de los impuestos y sigo a Jesús. Y durante 3 años y medio estar escuchando acerca del reino de Dios, acerca de la vida eterna, acerca de todas las cosas que Dios tiene preparadas para los hombres, y que de repente vean a su Señor crucificado, padeciendo y muriendo a manos de los invasores, de aquellas personas que son sus enemigos y que estaban ocupando su territorio. Para ellos fue un golpe durísimo, tanto desde el punto de vista emocional, se puso en juego sus convicciones, desde lejos veían algunos discípulos seguramente la muerte de Jesús, otros más cercanos, por ejemplo Juan estuvo al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús, y ellos veían cómo estaba sufriendo Jesús. Para ellos se les vino el mundo abajo. Fue un derrumbe de los últimos 3 años y medio de vida, porque no entendían que Jesús tenía que morir y resucitar al tercer día. Así que para estas personas que a continuación vamos a leer, el estar ese día que vamos a estar estudiando con Jesús era algo como de otro mundo. Era algo incomprensible. Estaban caminando y conviviendo con aquella persona que vieron ensangrentada, que vieron con los clavos en las muñecas, que vieron sus pies horadados, que vieron cómo se burlaron de él, cómo se oscurecía el cielo durante 3 horas y que vieron morir. No solo eso, que lo metieron en una tumba. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo pone en su propia tumba que nunca había sido usada, y esta tumba se encuentra en la misma montaña que fue crucificado. Y entonces ahí tienes a toda la gente tratando de entender, de darle sentido a por qué tuvo que morir, por qué nos abandonó, por qué nos dejó y ahora qué vamos a hacer. Y a veces sentimos así que estamos en nuestras vidas. No sabemos qué sigue, no sabemos qué viene después. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Nos levantamos sin conocer nada de lo que viene a las siguientes horas. A veces es bien frustrante para muchas personas vivir el día a día sin saber, sin tener seguridad, sin estar en paz, esperando a que el día venga de la mejor manera posible. Que no nos vaya tan mal,
que no me vayan a asaltar, que no vaya a tener un accidente, que no vaya a caerse mi familia o un hijo, que no vaya a tener un accidente mi hijo o mi hija, y vive todo el tiempo con miedo, con angustia, con tristezas, y sus mentes y sus corazones son un torbellino, un mar de tormento, porque no saben qué sigue. Pues bien, así estaban también estos seres humanos que estaban viviendo ese momento la ausencia de Cristo. Que en ese momento decían, ¿qué pasó con el que da la vida eterna? ¿Qué pasó? De tal manera que la resurrección para ellos se convirtió en algo tan completamente distinto y nuevo. Y debería de ser lo mismo para cada uno de nosotros. Si de verdad creyéramos, como dice Romanos capítulo 10, versículo 5, si creyéramos de todo nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, estaríamos a salvo. ¿Por qué estaríamos a salvo? Porque sabemos que nuestro Señor venció la muerte. Y esa fe en que nuestro Señor venció la muerte nos daría la seguridad de saber que podemos poner toda nuestra confianza en Él, que podemos seguirle, que podemos vivir los principios que Él dejó marcados porque está vivo y porque venció a la muerte. La resurrección es una de las piezas más importantes de nuestra fe. De hecho, sin la resurrección, nuestra fe como cristianos sería meramente una buena intención, una buena moral, un intento ético por hacer las cosas de manera distinta en este mundo. Pero con la resurrección nos da la certeza y la certidumbre de que todo lo que Jesús dijo y enseñó es verdad, es en serio. Podemos creerle con toda confianza y con toda seguridad. ¿Sí? Así que vamos a leer el versículo a partir del capítulo número 21. Fíjense lo que nos cuenta la Escritura. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Vale la pena decir que Jesús, cuando resucita, les ordena que vayan a Galilea y que allí lo verían. Antes de que ellos partieran a Galilea, Jesús se les hace presente ahí cuando estaban reunidos en el aposento alto, y es donde le dice a Tomás, mete tu dedo en la llaga para que veas que de verdad soy yo, y no seas incrédulo, sino sé creyente. ¿Sí? Así que en este momento los discípulos ya están más seguros de que de verdad están viendo a Cristo, de que de verdad Jesús salió de la muerte. Están viéndolo con las heridas en las muñecas, y saben que es Él. Así que confiadamente van a Galilea y sucede lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Es decir, estos en ese momento estaban ahí. Los otros no se nos dice dónde estaban. Pero cuando menos este grupo de personas estaba en ese momento que Juan va a narrarnos. Y estaba Tomás, alguien que acababa de ser incrédulo hace apenas unos días. ¿Sí? Es decir, ahí estaba presente en Galilea alguien que dijo, si yo no meto mi dedo en su llaga o en su herida del costado, no creeré. Y cuando se le presenta a Jesús, se dice, adelante, hazlo, Tomás. Mete tu mano en mi herida para que veas que soy yo. A partir de ese momento, la vida de Tomás dejó de ser el incrédulo. A partir de ese momento, Tomás dijo, de verdad, Jesús venció algo que ningún ser humano puede vencer, la muerte. Porque, amado, sí o no, hoy en día la ciencia hace notables esfuerzos por tratar de alargar el tiempo de vida, por tratar de que la vida del ser humano sea un poco de mayor calidad, que pueda ser un poco mejor hacia adelante, que pueda avanzar un poco más en años, y no solamente de vejez, sino también de calidad de vida. Pues bien,
Jesús venció aquello que el ser humano no puede vencer, la muerte. Y entonces nos dice la Escritura que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Hacía 3 años que Pedro había abandonado el oficio de la pesca. Dicen que lo que bien se olvida, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿cierto? Así que no iba a ser difícil para Pedro volver a echar la red al agua. Pero pasaba algo muy curioso. No se nos dice cuánto tiempo había pasado desde la segunda manifestación que tuvo Jesús con sus discípulos, que se sentó a comer pan con ellos, y este momento. No se nos dice cuánto tiempo. Quizás en este momento los discípulos se preguntaban hasta cuánto tiempo tendremos que esperar en Galilea para que el Señor se nos vuelva a aparecer, se manifieste nuevamente. Nos dijo que nos viniéramos para acá. Eso es lo que sabemos. Y aquí lo veríamos. Pero pues ya llevamos algunos días y no es que esté presente. ¿Quién sabe dónde esté? Pues bien, Pedro dice: voy a pescar. Porque como que ya es la hora de la comida, no tenemos algo que comer, Jesús no viene, vamos a comer y pues hacemos lo que antes regularmente hacíamos, que era pescar. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Muy parecido a la primera vez que Jesús se los encontró sin ningún tipo de pesca, sin nada, ni siquiera para comer. Un momento complicado, porque seguramente tendrían hambre, pero no habían pescado. Así que se vuelve a repetir la escena de aquella primera vez que se los encuentra. Ellos trabajando toda la noche, sin poder pescar absolutamente nada. Y esto suele ser muy curioso porque nos enseña que a veces las cosas parece que son repetitivas, que se nos vuelven a presentar los mismos desafíos que se nos presentaron el mes pasado, o hace 4 meses, o hace 8 meses, y decimos: esto se parece mucho a algo que ya viví. Otra vez, Señor, me tengo que enfrentar a esto. Otra vez, Señor, me tengo que presentar ante tal o cual persona, tengo que hacerle frente a este desafío. Y a veces, nuevamente tenemos que echar mano de aquellas cosas que por oficio sabíamos hacer. Y bueno, Pedro y los demás, cuando menos los otros 2 hijos de Zebedeo, estaban presentes y se pusieron a echar la red y a tratar de pescar. Y no pescaron nada. Ay, cómo no está mi Señor aquí, ¿verdad? Para que pudiera ayudarnos como aquella vez. Y a veces somos así, amados. A veces las circunstancias nos vuelven a abrumar como aquella vez. Como a veces nos llega a suceder que decimos: otra vez no, no de nuevo. ¿Por qué tengo que volverle a ver la cara a tal o cual persona si ya sabemos cómo es? Si ya sabemos cómo se porta. Y a veces ese tipo de cosas cansan y nos hacen sentir sin ningún tipo de rumbo. Y en ese momento realmente los discípulos sabían que Jesús estaba vivo, lo habían visto vivo, pero no tenían más que una instrucción: ahí los veo. Esa era toda la instrucción que tenían para estar ahí en Galilea. Ahí los veo. ¿Qué más hago, Señor? Pues vamos a irnos a pescar cuando menos. Pues ya llevamos así cuánto tiempo. Y entonces no pescan absolutamente nada. Y a veces somos así. No pescamos nada. Y hacemos las cosas igualito que las hacíamos antes, pensando que a lo mejor pescamos algo. Y resulta que no nos salen las cosas otra vez. Que nuevamente decimos: no, pues no sirvo para esto. Soy un fracasado. No me dan las posibilidades. Me está yendo mal otra vez. Continúa diciendo la Escritura:
Cuando ya iba amaneciendo, ya todos cansados, con sueño, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero ellos tenían bastante sueño. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. A veces nosotros nos imaginamos que Jesús se nos puede presentar o nos va a contestar o nos va a responder de maneras muy gloriosas. A ver, se les apareció cuando estaban las puertas cerradas, cuando recién resucitó Cristo. Y se les apareció, se les hizo presente de manera corporal cuando todo estaba cerrado. Ellos se habrán imaginado, pues otra vez pasará algo semejante. Y de momento nada más ven caminar a una persona hacia la orilla de la playa, muy tempranito. Pues a lo mejor viene a comprar pescado, ¿no? Pues nosotros ni pescamos nada. Pero ven caminar en la playa a una persona. No lo reconocen, no saben que es Jesús, pero Jesús ya estaba ahí. Y eso nos suele pasar a veces. No alcanzamos a verlo, pero ya está. Él ya está haciendo lo que nos dijo que iba a hacer y nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de que Dios ya está actuando, ya está trabajando, ya está queriéndonos ayudar y nosotros simplemente pensamos que es parte del paisaje rutinario sin darnos cuenta de que ya Dios está trabajando para nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos. ¿Sí? Y no lo reconocen. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pues si no pescamos nada. Y nos piden ayuda, pues ¿de dónde podemos ayudar? Y seguían sin reconocer a Cristo. No lo reconocían. Solamente ven a una persona que les pide ayuda. Hijitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron, no. Y a veces nuestras respuestas son así, amados. ¿Por qué no haces esto? No puedo, no me da, no tengo tiempo, no esto, no aquello, no. Y nuestras respuestas siempre son, no puedo, ya no tengo chance. Y no nos damos cuenta que es nuestro Señor pidiéndonos y enseñándonos algo nuevo, algo diferente. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Algo muy inusual, porque normalmente, si ya no hay peces del lado izquierdo, pues no va a haber peces del lado derecho, porque no hay diferencia entre un lado y otro de la barca, ¿no? Y Dios nos enseña con eso que las cosas hay que hacerlas de manera diferente, confiando en Él, creyendo en Él. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué más tienen que perder? Entonces la echaron. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Y dice la Escritura, entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Amados, a veces nos acostumbramos a hacer las cosas tan metódicamente, tan así, y esto me va a dar este resultado, que no nos atrevemos a hacer las cosas de manera diferente o distinta. No nos atrevemos a aventar la red en otro lado, en lugar de seguir manteniendo el mismo lugar donde la red puede estar. ¿Sí? Y aquí Dios nos enseña que Él nos pide obediencia, pero también que nos atrevamos a hacer las cosas de manera distinta, de manera diferente. Y entonces ellos echan la red del lado derecho y encierran un montón de peces. De tal manera que ahora sí, a ver, levántale. No podían. Era tanta la cantidad de peces que no podían levantar la red. ¿Sí? Y no te imagines a un barco pesquero levantando un montón de peces, no. Para ellos, el tener varias decenas de peces en la red ya era mucho peso que tratar de sacar del agua, ¿me explico? Continúa diciendo la Escritura.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el primero en detectar que era Jesús fue el propio Juan. Por eso él decidió dejar escrito en su evangelio este evento, porque se dio cuenta de que era Jesús. Y amado, muchas veces, somos muy torpes para detectar cuando Jesús nos está guiando. Si tuviéramos más cercanía como la tuvo Juan, que hasta se acostaba en el pecho de Jesús, quizás seríamos los primeritos en decir, aquí está Dios. Está haciendo algo de esta y de esta y de esta manera. Lo está haciendo de tal forma que puedo detectar, este es Jesús. Nuestra comunión con Él, si tenemos una buena comunión con Él, una estabilidad en nuestra comunión con Él, vamos a poder detectar de inmediato que nos está hablando. Esto me lo está diciendo a mí. Esto es conmigo. Me está llamando a mí. No sé si a los demás, pero yo sí estoy detectando que algo me está queriendo enseñar aquí el Señor. Sí. Y entonces, depende de nuestra comunión con Él, muchas veces, qué tan lentos o prontos somos para decir, Dios me está enseñando tal o cual cosa. Dios me está guiando de tal manera. Aquí lo dice en su palabra. Mientras más ores, mientras más te involucres en escudriñar la palabra de Dios, más pronto vas a aprender a discernir cuando tu Señor te habla, cuando Jesús te está llamando, cuando Jesús te está queriendo llevar por un camino. Sí. Juan era el apóstol que se acostaba junto a Cristo, que estaba muy cercano, era alguien que disfrutaba mucho de la presencia de Jesús, y aquí se notó, es el Señor, es el Señor. Dice la Escritura, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Fíjense cómo cada uno tiene su carácter, amados. Juan pudo decir, es el Señor, pero el primero de echarse al agua, otra vez, fue Pedro. A veces somos distintos, o más bien siempre somos distintos, y cada uno tiene su propio carácter, y tiene su propia manera de responder el llamado de Jesús. Pedro dijo, es el Señor, no preguntó cómo lo sabes, a ver, y empezó a cuestionar a Juan. No, agarró, se vistió y vámonos, se tiró al mar. Ese era Pedro, siendo impetuoso, siendo atrevido, buscando estar con su Señor, mientras que uno lo discernía, el otro lo podía seguir y decir, le entro, sacar una espada, caminar sobre el agua. Es decir, hay distintos tipos de personas que responden de maneras diferentes a la vida de fe. ¿Sí? No todas ni todos vamos a responder de la misma manera. Pero definitivamente va a haber una respuesta. Eso que ni qué. Dice la Escritura a continuación. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Uno lo discierne, el otro se echa al mar y nada hasta llegar a la playa, y los otros vienen arrastrando con la barca el resto de la pesca. Todos son discípulos. A todos amaba el Señor, pero la respuesta fue diferente. El tipo de servicio fue diferente. El tipo de amor es el mismo recibido, pero la manera en la que cada uno respondía a que Jesús estaba en la playa fue diferente para cada uno. Uno lo reconoce, el otro se echa en el mar y el resto jalan la red de peces. Ninguno es mayor que otro, ninguno es mejor que otro. Simple y sencillamente, cada uno tiene su propia relación con Jesús. Cada uno tiene su propia manera de entender que a él o a ella le llama el Señor. ¿Sí?
y no se parecen unos a otros. Y el hecho de que no se parezcan no los hace a unos buenos y a otros peores, sino los hace a todos distintos en el reino de los cielos. Cuando tú miras la creación y ves la gran gama de colores y la diversidad de ecosistemas y de flora y de fauna que conviven en un mismo entorno, sabes que a Dios le gustan las cosas con detalle. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios detalles bien marcados por Dios. Somos especiales para Él y somos dignos por medio de Cristo Jesús, por medio de su amor. Sí. Nunca te sientas inferior o distinto y que eso te desaliente. No, amado. Puede ser que seas de los que disciernen, aquí está Cristo, aquí está el Señor, y estar dispuesto a llegar también a la misma playa que el resto. Puede ser que seas de aquellos que dicen, no hombre, me echo, y vámonos, y le jalo, y ¿qué hago? Y me aviento. O puede ser que seas de aquellos que van paso a paso arrastrando la red con los peces. No importa cómo, el chiste es que Jesús está y nos ha llamado. Y cada uno responde de manera única y de manera diferente. Continúa diciendo la Escritura: al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les preparó la cena. ¿Ellos tenían hambre, sí o no? Se fueron a pescar con hambre y no habían pescado nada, hasta que Jesús les demuestra que está ahí. Pero increíblemente, cuando ellos llegan, Jesús ya se había encargado de prender el fogón, ya estaba un pececito ya ahí asándose, ya estaba también un pedazo de pan ahí, bueno, un pan ahí en el momento, y nada más faltaba que llegaran ellos. Jesús se encarga de ayudarnos con nuestra hambre, con nuestra necesidad, con nuestras angustias. Cuando estamos más escasos, ahí está Él presente. Cuando decimos no van a salir las cosas como pensamos, no importa. Haz el bien que te venga a la mano a hacer, siempre. Y deja que Jesús se encargue de ayudarte a ti, de amarte a ti, de poder servirte a ti. Porque Jesús sigue trabajando a nuestro favor. La palabra intercesor, a la que se refiere la Escritura con Jesús siendo el intercesor de nosotros, es alguien que trabaja a nuestro favor. Es alguien que nos está cuidando, alguien que está velando por ti y por mí también. Continúa diciendo la Escritura: Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. No se van a desperdiciar. Aunque yo ya tenga que cenar, yo ya les haya preparado, no se preocupen, su trabajo no es en balde. Y a veces debemos de aprender esto. Nuestro trabajo no es en balde. No importa que ya alguien más haya preparado un buen pescado, un buen pan, y híjole, ya me hubieras dicho antes, me hubiera esperado aquí sentadito y no me voy a pescar. No, parte del propósito de Jesús es enseñarnos a trabajar, enseñarnos a ganarnos a las almas, a ir por ellas, a amar, a servir, a nutrir, a bendecir a otras personas. Aunque Jesús haya preparado ya la mesa, nuestro trabajo no es digno de desechar. Nuestra labor no es desechable de ninguna manera. Tráete para acá los peces que acabas de pescar. Oye, pues si fuiste tú quien me dijiste dónde echar la red, Señor. Sí, pero la sacaste. Y te costó tu trabajo y ve cómo traes las manos jalando la red. No importa, síguelo haciendo. Sigue trabajando para Él. Él se va a encargar del resto de las cosas. Qué hermosos principios de amor, de enseñanza, de perseverancia nos enseña aquí Jesús. De no desistir de lo que estemos haciendo. Y aunque pensemos que es trabajo en balde, porque quizás ya otro lo ha hecho mejor que yo, no importa.
Sigue trabajando, síguelo haciendo, sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo, sigue dándote. No importa que otros hayan sido mejores que tú. A quien estás queriendo seguir es aquel que está en la playa, a Cristo Jesús. A quien estás queriendo servir es a Jesús. Por eso cantábamos al final, todo a Cristo yo me rindo. No importa que otros lo hayan hecho mejor, a Él me voy a rendir. Sé que hay mejores predicadores, a Él me voy a rendir. Sé que personas mucho más sabias, a Él me voy a rendir. Es Él al único que hay que buscar, al único que hay que agradar. Es Cristo el que está ayudándonos. Es Cristo el que está buscando hacernos bien. Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Pues sí, por eso no podían tan fácilmente. 153 pecesotes, porque eran grandes peces. Después de no haber pescado nada, ahí estaban los peces grandes, los que necesitaban ver para poder saber que Jesús está ayudándolos otra vez, nuevamente, como hacía 3 años cuando los llamó, otra vez los está ayudando. Amados, no nos desesperemos. Aunque pase tiempo, no hay valle de sombra de muerte que sea perpetuo. No hay valle de sombra de muerte que no se acabe. Tiene un punto de inicio, sí, pero también tiene un punto final. No te desalientes, no te desanimes. Permanece haciendo el bien que esté a tu alcance hacer. Versículo 12. Yo me imagino ese momento, listos para comer, pero viéndolo a Él, ya están alimentados en sus almas. El simple hecho de estar viendo a Jesús ya es un alimento para el alma. Pero también hay que alimentar el cuerpo. Y les dijo Jesús, venid, comed. Ya todo estaba listo. Señor, pero ¿qué pez quieres que pongamos ahí? Porque ya está, el que yo puse es suficiente. El que yo te di es suficiente. Simplemente come. Siéntate a alimentarte. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sí, ya hiciste muchas otras cosas, sí, ya tranquilo. Siéntate y come. Sí, es que ya estuve toda la madrugada tratando de pescar. Sí, tranquilo, lo sé. Sé que no pescaste nada. Sé que llevas años intentando hacer esto de esta manera correcta y no has pescado nada. Tranquila, tranquilo, no te preocupes. Siéntate a comer. Es momento de estar tranquilo. Pero ¿y todo lo demás, Señor? Yo lo estoy viendo. Yo estoy trabajando a tu favor. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Amados, sabemos cuándo Jesús está. Podemos tener dudas de muchas otras cosas, pero sabemos cuándo Jesús está. Y no necesitamos preguntar más. Jesús está. Y eso hace que la vida valga la pena. Y que las cosas en nuestro alrededor valgan la pena. Ese momento fue muy especial para ellos. Fue un momento de mucha dicha, de mucha alegría. Pero también de un momento de silencio, de saber que estoy ante la presencia del Señor, que me dio de alimento, me dio de comer. Y nadie se atrevió a decirle, ¿eres tú, Señor? No, sabían que era el Señor. Lo sabían desde la barca, cuando dijeron, es el Señor. Ahí está. Y cada uno responde de manera distinta, pero ahí está. Es el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. O sea, ellos tenían manitas, ¿no? Para poder partir el pan, Jesús los sirvió aún como resucitado, aún como glorioso, levantado y vencedor de la muerte. Él los está atendiendo. Así nos atiende a nosotros nuestro Señor. Sin merecerlo,
sin que podamos decir, yo lo hago, Señor. No, a ver, tranquilo, tranquila, aquí estoy, yo te atiendo, yo te ayudo. Es que mis pensamientos, Señor, tranquilo, tranquila, aquí estoy, yo te ayudo, yo te doy de pan, yo te alimento. Y asimismo del pescado. Jesús les dio de comer. No solo les puso la mesa, les dio su alimento, les dio de comer. Ese momento estaba lleno de amor. Era una atmósfera de amor. Porque sabían ellos que habían visto morir a su Señor y ahora lo veían vivo. Y vivo, como vencedor de la muerte, los seguía viendo, los seguían viendo a ellos y ellos a Él y decían, está aquí. Y esto es lo que vale la pena. Está aquí. Y vale la pena lo que sea necesario. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y después de que comieron, ¿ya está satisfecho? ¡Qué bueno! Dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Comienza Jesús a restaurar a una persona que estaba muy mal, tenía mucha esperanza, pero estaba muy mal porque había ofendido a Jesús. Y vemos que Jesús no lo desechó, sino que lo quiso ayudar. Y entonces, ahí mismo sentado a la fogata, con el estómago lleno, pero todavía faltaba algo por hacer. Y voltea con Simón y le dice, Simón, Pedro, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Lo está restaurando, lo está ayudando, lo está limpiando, está purificando su conciencia para que aquel evento de la negación no sea algo que esté cargando el resto de su vida. Así también puede ser limpiado para que no estés cargando con el peso de cosas que a lo mejor dejaste de hacer como cristiano, que erraste como cristiano, o que quizás aún no lo eres, pero requieres de esa misma limpieza. ¿Sí? Y Jesús comienza a restaurar a Pedro, limpiando su conciencia. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Amados, las primeras dos respuestas que le da Pedro a Jesús, el término que se usa ahí no es el término ágape, es el término filos. Es decir, Pedro estaba contestando desde la emoción las primeras dos veces, desde un sentimiento de está aquí Jesús, estoy bien, está aquí mi Señor. Estaba consternado, estaba constreñido, estaba feliz porque estaba ahí Jesús, y desde el fondo de su corazón, emocionalmente le dijo, filos, te amo, Señor. ¿Sí? Pero no fue sino hasta la tercera que le dijo, ágape, que entonces Jesús le dijo, entonces así sí puedes apacentar mis ovejas. No desde la emoción, sino desde el sacrificio. Porque ágape es amor sacrificial. Pedro tuvo que entender en su restauración, en su reconciliación, que Dios no está pidiendo emociones para con tu vida, sino que está pidiendo sacrificio verdadero en tu vida. ¿Sí?
Qué momento tan hermoso para los discípulos. Ver a un Jesús resucitado, a un Jesús restaurando, a un Jesús alimentando. Es que es todo lo que Jesús quiere hacer por ti y por mí. En un mismo momento, en un mismo instante. Quiere que trabajemos, sí, pero no nos va a dejar, ni va a menospreciar el trabajo que hagamos, así sea cualquiera que nos haya pedido hacer. Si es lavar unos baños, bendito sea Dios. Si es poner una silla, bendito sea Dios. Si es predicar, bendito sea Dios. No menosprecia nuestro trabajo, nuestra labor hacia Él. En todo somos ayudados. En todo somos bendecidos. Sí. Continúa diciendo, versículo 18, y por eso es importante el ágape al final, que le tiene que responder Pedro, porque le va a decir de qué tipo de muerte habría de morir. Y para morir así habría de tener que tener sacrificio. No emoción, no solamente una restauración emocional, sino una convicción de darse hasta la muerte. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ese sígueme fue solamente hasta después de decir, va a haber sacrificio. Va a haber sacrificio. Tú podías ir de aquí para allá, Pedro. Hacías lo que querías. Bien podías estar aquí o no estar. Estás aquí. Sígueme. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. La restauración de una persona también es así. Es una labor de Jesús. Es una labor de Él, que lo que busca no es una mera emoción, amado. ¿Sí me doy a entender? Jesús no quiere emocionarte y hacerte sentir, ay, gracias, soy muy amado. Sí, por supuesto, pero no nada más es eso. Es una convicción de que vayas hasta el final. De que no te quedes solamente en el cómo me siento, sino de que vayas hasta el final en amor. Aún a pesar de saber que vas a morir y de qué tipo de muerte va a ser. El apóstol Pedro murió crucificado en Roma, bueno, dice la tradición que fue en Roma, y fue crucificado de cabeza, porque no quiso morir de la misma manera que su Señor. Antes de morir, según cuentan, le dijeron, oye, vienen por ti. Nerón ya había arrestado a Pablo. Ya Pablo estaba encarcelado, si no es que ya lo habían decapitado. Pedro estaba también en Roma y salió huyendo, porque le dijeron, vienen por ti. Lo ayudan a tratar de escapar, y cuando, eso dice la tradición, que quede claro, no lo dice la Biblia, que cuando iba saliendo, ve que viene Jesús a su encuentro y que pasa de largo de él. Y él le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y él le contesta, Jesús le contesta, a ser nuevamente crucificado. Y entonces Pedro entendió que había llegado su momento de morir y de que no quería ya Jesús que huyera. Y entonces se regresó. Fue arrestado y lo crucificaron con una cruz invertida, porque no era digno de morir de la misma manera que había muerto su Señor Jesús. Así murió el apóstol Pedro, y se lo había dicho decenas de años antes. Amado, ver a Jesús vivo nos cambia todo. Entender a quién servimos nos cambia todo. Si de verdad creemos que Dios lo levantó de los muertos, entonces somos salvados. Y entonces no hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido para decir, esto sí, pero esto no. Esto sí, pero en esto no te metas, Señor. No lo hay. No hay un argumento suficientemente fuerte para decirle a Dios, aquí no te metas, Señor. No toques esto.
Porque si Jesús ha resucitado, entonces tenemos todo lo que ha prometido. Todo lo ha prometido porque ha resucitado y lo tenemos a nuestro favor. Sí. Amado, no solo se queda ahí. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Es decir, Juan allí iba detrás de él, aunque no fue invitado. Ahí iba también detrás de Jesús y de Pedro. Dijo, siempre he querido estar con él. No me voy a ir ahora que está aquí. Y ahí va, detrás de Pedro y detrás de Jesús. Continúa diciendo la Escritura. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, ve que viene Juan. Cuando Pedro le vio, dijo, Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, tú me dijiste que te siguiera a ti, pero ahí viene este. También viene siguiéndonos. ¿Por qué lo permites? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y amados, la vida del creyente, la vida de la iglesia de Jesús, está por encima de cualquier organización humana. Son personas que están siguiendo a Jesús. Son personas, individuos, seres particulares que estamos siguiendo a Jesús. De tal manera que, aunque otras personas puedan no estar muy de acuerdo o parecerles incorrecto algo de nosotros a quien debemos de rendirnos y seguir es a Cristo. ¿Sí? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si yo no quiero que tal persona vea muerte, no importa, tú eres el que me tienes que seguir a mí. Si las cosas no van bien por todo el mundo, no importa, tú eres el que me tienes que seguir a mí. Yo te estoy restaurando a ti, Pedro. Yo te estoy pidiendo a ti, Pedro, estas cosas. A ti que lo que hago con los demás. A ti que si alguien lo quiero dejar, si quiero que se muera alguien. Y el primero que se murió fue Jacob, el hermano de Juan. Fue el primero que fue de los apóstoles, el primero que murió. Así que, amados, no tengamos miedo de seguir a Cristo. No tengamos temor de seguir al Maestro. Nos va a guiar siempre. Siempre nos va a ayudar. No porque lo merezcamos, sino porque ha decidido poner sus ojos en ti y en mí. No hay nada bueno que podamos ofrecerle. Lo único que te pide es, cree y camina conmigo, porque estoy resucitado. Sígueme es diferente, porque sígueme es de Jesús que ya venció la muerte. A diferencia del sígueme que les hace cuando salen de la barca, y el sígueme que le dice, cuando dice Jesús a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Aquí sígueme es ya de Jesús, habiendo sido crucificado, muerto, resucitado el tercer día y caminando al lado suyo, de Jesús ya glorificado. Este es el Jesús que nos dice sígueme. Este es el mismo Jesús que a ti hoy en día y a mí nos dice sígueme. No aquel que fue antes de su muerte y su resurrección, sino aquel que ha recibido todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es Jesús resucitado el que nos tiene aquí juntos. Es por Él que estamos aquí. Y no estamos en otro lado, no estamos allá afuera. Es por Él, por Jesús que me dijo, sígueme, que estamos aquí. Y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que la invitación es de un Dios que está vivo.
de un Cristo que restaura, de un Cristo que alimenta, de un Cristo que te da todo lo que necesitas y más allá, pero que te pide servicio, que te pide, si te pide jalar la red, jala la red, si te pide échate al mar, échate al mar, si te pide discernimiento, discierne, lo que te pida, pero sigue a Cristo y solo a Cristo. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda, quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda, quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame. Pues yo en ti he confiado, eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda, quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado, eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio,
sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu victoria en la cruz.
Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por alimentar nuestras almas, Señor. Por animarnos, por darnos fe, Señor. Gracias, Jesús.